días a todos, a los que no he saludado. Qué privilegio el poder estar en esta mañana orando, adorando y ahora reflexionando en las Escrituras. Estamos en una serie que le hemos titulado Fe para familias imperfectas, sí. Y es entender que no hay familias perfectas, ¿sí? Y eso yo lo entendí hace algunos años, ¿sí? No hay familias perfectas, no podemos vivir en una burbuja creyendo que no hay problemas, que no hay discusiones, que no hay opiniones en la casa, ¿sí? Somos imperfectos, tenemos familias imperfectas. Y lo que me encanta de la Biblia es que no oculta en que tengamos familias imperfectas. Y estamos hablando sobre una familia en particular. ¿La familia de quién? De Abraham, ¿cierto? La primera semana estuvimos hablando sobre Abraham, el padre imperfecto, y vimos cómo él se equivoca en algo que hace con su esposa, ¿cierto? Y eso trae una fractura a su hogar. La semana pasada estuvimos hablando de ¿quién? Sara, ¿cierto? Una mujer que dudó, una mujer confusa, como en su proceso de la promesa, si es o no es, pero cabe resaltar que tanto Abraham como Sara, en Hebreos 11 nos dice que ellos eran hombres y mujeres ¿de qué? De fe, ¿sí? Eran hombres y mujeres de fe, pero también nos dicen que eran hombres y mujeres como imperfectos, ¿sí? Que pasaron por situaciones que solo la gracia de Dios les permitió seguir adelante, porque sin la intervención divina de Dios, difícilmente este matrimonio podría haber seguido adelante y difícilmente habían podido seguir con la promesa que Dios les había dado de ser benditos en todas las naciones. Ahora es importante recordar lo que está en juego en esta historia. Y Dios ha prometido bendecir a personas de todas las naciones a través de este hogar. Y dice que la promesa vendrá a través del nacimiento ¿de quién? De un hijo. No sabemos todavía Isaac, ¿cierto? Dice que va a venir un hijo, ¿cierto? Y que a través de este hijo van a ser bendecidos y las naciones van a ser benditas. Y todas las naciones dependen del nacimiento de este hijo, ¿cierto? Acompáñenme entonces porfa al capítulo 16 y el tema de hoy es Agar, la madre soltera. Y el versículo 1 nos dice lo siguiente: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. ¿Qué está en juego entonces esta promesa? ¿Qué pasa ahí? Que no hay hijos en este momento. Pasa el tiempo y ¿cómo entonces va a llegar la bendición de Dios al mundo si Sara no tiene hijos? Pero miren lo importante y lo particular de esta primera parte. Sara, mujer de Abraham, no le daba hijos. O sea que Sara, ¿en qué estaba pensando? Mire que dice que a Sara Abraham no le daba hijos. ¿Qué creen que está pasando ahí? ¿A quién le está echando la culpa a Sara? ¿A Dios? Vuelvo y repito, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Aquí podría hacer entender que entonces Sara le estaba echando la culpa a Abraham, como, bueno, usted no me está dando hijos, ¿cierto? Y entonces Sara toma el asunto en sus propias manos. Entonces, si no me está dando hijos, no sé si soy yo o eres tú, pues entonces probemos a ver la situación. Miremos a ver qué otra alternativa tenemos. Y el texto nos dice que Sara, o sea, y ella tenía una sierva, ¿cómo? Egipcia. Tengan muy presente eso, ¿sí? Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Ahora, ¿por qué Sara tenía una sirviente egipcia?
Recuerden que en el capítulo 12 hay una hambruna en Canaán y Abraham y Sara, ¿para dónde se van? Para Egipto, ¿cierto? Esa fue la primera parte que vimos, ¿cierto? Y a ellos se les ocurre una estrategia, ¿sí? Digamos que tú eres mi hermana Sara y así pues nos dejan entrar, yo no muero, recogemos lo que necesitamos, nos vamos y todo pasa súper bien, pero ocurrió lo inesperado y Sara fue llevada a Faraón y a Abraham le empiezan a llenar ¿de qué? De riquezas, de regalos. Dentro de eso le daban ¿qué? Siervas, ¿sí? Personas que tuviera, pero no cualquier tipo de personas, ¿sí? Se podría decir que Agar era una mujer que vivía en el palacio. O sea, no era una mujer cualquiera, una mujer sorprendente. Y era una mujer que como Faraón quería impresionar a Abraham, le daba lo mejor. Entonces, esta mujer que había nacido tal vez en Egipto, ahora se encuentra ¿en dónde? En Canaán, ¿sí? Con Abraham. Y entonces nos dice que este bosquejo de esta historia es algo muy simple. Sara quiere tener un hijo, por lo que le da a Agar a Abraham. Abraham está de acuerdo con el plan, Agar concibe y esta familia ya fracturada se ve sumergida en una red de conflictos y resentimientos ocultos. Y hoy quiero en esta mañana ofrecer 3 aspectos importantes de la vida de Agar. Y vamos a ver a Agar que fue emocionalmente abandonada, espiritualmente herida, pero profundamente amada. Así que vamos a ver entonces la primera parte de Agar que fue emocionalmente abandonada. Esta mujer primero, ¿por quién fue abandonada? ¿Qué creen ustedes? Faraón, ¿cierto? Porque ella vivía como, pues sí, era una sirvienta en palacio, pero estaba tal vez al lado de su familia, con quienes conocía, y ahora a Faraón se le ocurre la idea de mandarla para donde Abraham. Así que sale de su lugar de comodidad, de confort, y se va a una tierra totalmente desconocida. Y entonces dice Faraón, ¿por qué hace esto? Pero pues ella no tenía nada que poder decir. Ella era una esclava. Así que podemos ver que Agar no fue una persona común, era una persona que estaba en el palacio. Y ella vino del palacio y ahora se encuentra en una tienda con Sara y Abraham. Y muchas personas sueñan con tener muchas cosas como mejores condiciones, ¿cierto? Si vive en una casa pequeña, quisiera tener una casa grande. Si tiene algo pequeño, quisiera algo mejor. Pero esta mujer vivía en palacio y en vez de mejorar, antes llega a una tienda, a una carpa a vivir. Y Agar entonces empieza a servir a Sara. Y podríamos decir que Agar sirvió bien a Sara, pero ahora también Sara la abandona y se la da a su esposo Abraham. Versículo 2, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Ahí donde entonces decimos como que le echa la culpa a Dios. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Entonces, emocionalmente abandonada por Faraón. Luego pasa el tiempo al servirle a Sara, y Sara le dice, vete con mi esposo Abraham. Y no era el plan de Dios. El plan de Dios desde el principio era que un hombre se casara con una mujer, no tuviera varias mujeres. Pero allí este plan es estropeado por
querer ayudarle a Dios en la bendición de un hijo. Entonces, Agar se siente abandonada por Sara. Y aquí tenemos entonces un ejemplo de personas bien intencionadas que se alejan del camino de Dios y descubren que no funciona como esperaban. Ahora entonces, Abraham no solo tiene una mujer en su vida, sino que tiene dos. Y el hombre se debate entre el amor por su esposa y el deseo de tener un hijo por el otro. Versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Y Agar cómo se siente frente a Sara? No, ahí no dice orgullosa. Dice, y miraba con desprecio a su señora. Podríamos interpretarlo de varias maneras. Suena como que, mira la situación en que me has puesto. Yo estaba bien sirviendo, llevábamos 10 años sirviéndote de la mejor manera y se te ocurre una grandiosa idea de yo estar con tu esposo, que ahora yo soy la esposa de él y fuera de eso ya no soy la esposa, sino que tengo un hijo. Y entonces el problema empieza ¿qué? A crecer en esta familia fracturada. Y Sara culpa a Abraham y quiere que él sufra. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y en otra versión dice: que el mal que me has hecho sea sobre ti. Y Abraham entonces solo quiere que lavarse las manos. Versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Quién se interesó por Agar? ¿La abandonó quién? El faraón. ¿La abandonó quién? Y la abandona Abraham. ¿Quién piensa en ella? Ella solo es un objeto en ese momento. Y Abraham dice: haz con ella lo que a ti bien te parece. Yo ya cumplí. Tú me dijiste que lo hiciera. Yo no me opuse. Yo lo hice. Y ahora entonces, ahí tienes a tu niño, lo que tanto habías anhelado. Y luego vemos cómo Sara trata con dureza a Agar. Podemos imaginar la culpa, el dolor, los celos, el resentimiento en este hogar. Y el trabajo de Agar se había convertido en algo imposible, en algo incómodo para ella en ese lugar. ¿Se imaginan Sara viendo a Agar embarazada y ella no poder tener hijos? Agar en esa situación como en medio de los dos y escuchando peleas entre este matrimonio. Así que ella tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión de Agar? Dice que se fue ¿para dónde? Para el desierto. Y esta es una historia para la mujer que se ha sentido como un peón, para aquellas mujeres que se han sentido que las otras personas han controlado sus vidas. Haga esto, no haga esto, ¿por qué hizo esto? Y que empiezan a culparla por todas las decisiones que ha tomado en su vida. ¿Tú por qué has hecho esto? ¿Por qué no debes hacer esto? Regaños, resentimiento, culpas. Y tal vez algunas personas en esta mañana saben qué es eso. Saben qué es sentirse como Agar.
Pero también esta es la historia para un hombre que siente que es un boleto de comida para una familia ingrata. Vea, yo hice mi tarea, yo hice lo que me pidieron, yo solo soy comida en esta casa, yo solo soy para proveer y no hay nada para mí. Y esta historia también es para hombres que se sienten que no parece que la familia les importara a él. Y esta es la historia del joven cuyo padre o madre no se interesaron por él. Te entregaron y te dejaron sintiéndote abandonado. Y esta es una historia que surge de la Biblia. Por eso les digo que me encanta cómo la Biblia no oculta las situaciones que pasan en los hogares de manera natural. Y Agar nunca fue la primera en la vida de nadie. Nadie estaba preocupado por Agar. Nadie se interesa por saber qué siente esta mujer. No había nadie con quien pudiera contar, ni siquiera el padre del niño que estaba embarazada. Entonces, ¿cómo vemos a esta mujer? Emocionalmente abandonada. Pero también vemos que ella es espiritualmente herida. Y quiero hablar sobre la vida de Agar con respecto a su experiencia espiritual. Cuando ella estaba en Egipto, ¿ella conocía a Dios? No. Los dioses de ellos, ella adoraba otros ídolos. Y ella vivía creyendo que eso era lo correcto. Cuando Agar sale de Egipto y se va para Canaán, empieza a ver a un hombre y a una mujer que empiezan a adorar ¿a quién? A Dios. Y tal vez podríamos imaginarnos una noche afuera, en una fogata, Abraham orándole a Dios, y tal vez Sara cantando una alabanza, y ella empieza a ver cómo hay algo diferente en su vida espiritual. Y tal vez le dicen: Agar, ven con nosotros y comparte un momento espiritual. Y ella empieza a conocer de ese Dios de Abraham y de Sara. Y empieza a escuchar que esta familia va a ser de gran bendición y que serán benditas por esa familia todas las naciones de la tierra. Y ahora entonces Dios trae a Agar, una mujer egipcia, a esta familia de hombres y mujeres temerosos de Dios. Entonces Agar aprende acerca de Dios. Tal vez Sara o Abraham le empiezan a hablar acerca de Dios, de lo bueno que es Él, de que ama a las personas que no lo merecen y que elige bendecir a un mundo rebelde. Y Agar encuentra en la familia de Sara y Abraham la bondad de Dios. Pero entonces, ¿qué sucede? Una familia que es temerosa de Dios, que tiene fe, ahora resulta ser que son personas imperfectas. Y eso va a haber sido devastador para esta mujer. Y esta es la historia para hombres y mujeres que se han acercado a Dios, pero que han visto en otras personas conductas inadecuadas. ¿Y qué es lo que dicen? Yo ya no quiero ver a ese Dios. Porque si esas personas que decían ser creyentes actúan de esa manera, ¿qué voy a esperar entonces acerca de Dios? Y algunos adolescentes y jóvenes, cuando crecen en un hogar cristiano, hay un porcentaje bastante alto donde dice que la mayoría, cuando están en la adolescencia, en la juventud, ¿qué hacen? Se alejan de Dios. No quieren saber nada de Dios. ¿Y es por qué? Porque empezaron viendo a papá como un hombre de fe, pero que no es feliz, que se preocupa por todo. Ve una mamá que va a la iglesia, que conoce a Dios, que busca de Dios, pero que en su casa no refleja lo que ve en la iglesia.
Y entonces, como aquellos hijos están viendo esto, dicen, no quiero saber nada de Dios. Y eso ocurre en las familias hoy en día. Y aquellos padres que eran los héroes, nunca pensaron que podían equivocarse. Pero ¿qué ocurre? Los padres se equivocan. La mamá se equivoca. Y cuando ven las fracturas de los padres, comienzan a decirse a sí mismos, venga, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué pasó con lo que yo veía de mis padres y que ahora no es lo que veo en creyentes fieles a Dios? Así que tratémonos de imaginar el impacto de Agar, donde los únicos creyentes que conocía la usaron de la manera que la usaron. Ahora entonces, ¿cómo una mujer podría llegar a creer? Por eso dice que Agar, ¿qué hizo? Se va y huye al desierto. Y tal vez ella tenía ya un lugar donde ir, porque dice el versículo 6, versículo 7, que iba camino de Shur. Ella que no quería estar en ese lugar. Y no es de extrañar que huyera de la familia de la fe. Huye de Abraham, huye de Sara y huye de Dios. Entonces vemos una mujer emocionalmente como espiritualmente herida, pero profundamente amada. Y la última parte de esta historia está llena de esperanza para todos aquellos que se sienten emocionalmente abandonados y espiritualmente heridos. Y Agar descubre que Dios la ama profundamente. Y vamos a ver entonces 3 destellos del amor de Dios. Y lo primero que tenemos que tener presente es que Dios encuentra personas perdidas. Versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y una vez más vemos a Dios tomando una forma visible, no una forma tal vez humana, una forma de ángel, pero era visible. Y esto se llama o se describe como una teofanía. Y Dios se aparece a Agar en forma visible, como lo había hecho con Abraham y con Sara. Y fue Jehová quien le habla directamente a Agar. Dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Agar nunca habría encontrado el camino hacia Dios. La oveja perdida nunca habría encontrado a su pastor. ¿Qué pasó con el pastor? Buscó la oveja. Y en este caso, ¿Dios qué hace? Busca a Agar, una mujer que está emocionalmente abandonada y herida espiritualmente. Y nosotros no somos personas que fácilmente podríamos ir a Dios. Muchas veces huimos de Dios porque estamos enojados, resentidos, culpamos a Dios por la sensación de injusticia que tal vez está ocurriendo dentro de nosotros. Y difícilmente ella pueda sentir que escucha la voz de Dios. Así que Dios va a ella. Y el versículo 8 nos dice que le dijo algo y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Qué preguntas tan profundas que tal vez nosotros la podríamos pasar de largo. Y cuando le dice, ¿de dónde vienes? ¿A qué se está haciendo referencia? Algunos dirían, pues, ¿de dónde viene? De Canaán. ¿Pero es eso lo que le está diciendo Dios? ¿Qué creen que le está diciendo cuando le hace esa pregunta? ¿De dónde vienes? ¿Cómo? ¿De dónde huyes? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué se está escondiendo? ¿Y Agar de qué estaba huyendo?
de una familia imperfecta, ¿cierto? Estaba huyendo de la fe, porque ese lugar, a pesar que había una familia imperfecta, eran hombres y mujeres de fe. Y ella estaba huyendo de esa fe. Estaba dejando al pueblo de Dios. Estaba huyendo del lugar donde Dios la había puesto. Y escuchemos esa pregunta de Dios para nosotros hoy. ¿De dónde vienes tú? Y tal vez algunos han estado huyendo de Dios. Algunos están confusos con situaciones en su vida de manera espiritual. Una vez estuvieron sirviendo a Dios, pero se sintieron decepcionados, cansados de lo que estaban viviendo y lo que vieron, y dijeron, ya no quiero hacerlo más. Y ahora tu corazón está frío hacia Él. Y tal vez tú no lo sabes, pero Dios sí. Y también le hace otra pregunta. ¿A dónde vas? ¿Qué creen que a dónde iba Agar? Agar dijo, pues Señor, yo voy para Shur. Allá me voy, no sé a dónde, no sé cómo, pero para allá me voy. Pero la pregunta es mucho más profunda. Porque no está hablando de hoy, no está hablando de mañana, no está hablando de 10 años. Está hablando de que si toma esa decisión de huir, a donde vaya a ir, va más allá acerca del juicio de Dios. La decisión que tome en ese momento la va a llevar a ir a estar separada de Dios. ¿Sí me comprenden en esta otra parte? ¿A dónde vas? Te estás alejando del camino de la fe en Cristo. Te estás alejando de creyentes que pueden ayudarte en tu proceso espiritual. Y el camino que estás eligiendo no es el camino al cielo. Y tal vez algunos nos tenemos que preguntar, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy con las decisiones que estoy tomando hoy? Me siento resentido, culpo a los demás, no sé qué dirección tomar en mi camino espiritual. Y tal vez Dios hoy te está preguntando, ¿a dónde vas? ¿Qué estás buscando en tu camino? Y cuando Dios intercepta nuestras vidas, despierta esa conciencia en nuestras vidas. Y entonces el ángel le da un mandato. ¿Y cuál es el mandato? Versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Cómo suena eso? Venga, ¿es que acaso no sabe que lo que está viviendo allá? O sea, quiere que yo sea masoquista en un lugar donde no me quieren, donde no me siento cómoda, y tener que volver a ese lugar. ¿Y el ángel qué le dice? Pues sí. Y fuera eso le dice, sométete. O sea, tú no eres quien para estar por encima de esta mujer Sara por creer que tienes un hijo. Tú eres una esclava, una sierva. Y que eso no se te olvide. Uy, yo me imagino que esas palabras fueron tan difíciles de digerir. Y tal vez diciéndole, Señor, cualquier cosa menos ir allá. Yo no quiero ir. En cualquier lugar menos allí. Menos allá. Yo voy, pero si Sara no está. Y el Señor no le pone opciones. Solo le dice que vaya. Qué mandato tan difícil de hacer. Y aun cuando hayas tomado un camino equivocado, solo hay una cosa que hacer: vuelve nuevamente a un hogar fracturado, a una familia imperfecta, pero es un lugar donde conocen a Dios y tú necesitas estar ahí.
Y algunos tal vez se sienten decepcionados de la iglesia. Algunos dicen, allá no hacen esto, el pastor no hace esto, la música no me gusta, la oración es muy plana. Y tal vez el Señor diciéndole, pues ese es su lugar, vuelve a ese lugar. Y la iglesia no es una iglesia perfecta, pero somos una iglesia donde buscamos a Dios. Y es por eso que la iglesia nunca puede ser la esperanza del mundo, solo Cristo lo es. Pero no podemos separarnos de la iglesia, porque algunos pueden decir, pues yo ya pongo el video en YouTube y allí también pongo algo de música de otras personas por allí y ya con eso cumplí mi tiempo a Dios. Pero tal vez Dios diciéndote, vuelve nuevamente a ese lugar que tal vez no es lo que quieres, pero necesitas estar allí. Algunos podrían decir, ay, el trabajo no me gusta, el jefe no me gusta, las personas con que trabajo no me gustan. ¿Y el Señor qué te está diciendo? Vuelve a ese lugar que tal vez Dios tiene algo preparado para ti. Las personas con las que vivo no me gustan, quisiera algo diferente en mi vida. Pero Dios dice, vuelve allí, quédate allí. Y Dios también le da a Agar una promesa. Versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Y frente a esa promesa, ¿uno qué haría? Bueno, si hay que ir, yo voy, porque hay esa promesa para mí. Y vemos esos tres destellos del amor de Dios. Vemos a un Dios que encuentra personas perdidas. Vemos a un Dios que da un mandato, pero da también una promesa. Y Agar camina con Dios en fe y obediencia. Y por muy dura que sea la vida de Agar, ¿qué hace esta mujer? Vuelve, porque sabe que Dios va a estar con ella. ¿Y creen que las cosas fueron sencillas allá en ese hogar? No, no es como llegar y que Sara le dijo, mi hija, la extrañé, ¿sí? Qué bueno que haya llegado. Y Abraham, venga, discúlpeme por decir esto, pero llevemos la fiesta en paz. No pasó eso. Pero ella tenía claro su promesa, que por medio de ella también Dios iba a bendecirla. Y hay momentos en nuestra vida en que las cosas no van bien, en la familia, en el trabajo, en la salud, en la economía. Y por más duro que sea, Dios está ahí. Porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré para siempre. Y no fue fácil para Agar. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de Dios? Que Dios escucha a gente que sufre. Versículo 11. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Noten que aquí el texto dice, pero Dios ha oído tu oración. ¿Qué ha oído Dios de ella? Su dolor. Y Dios entiende nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Y hasta este momento no hay ninguna sugerencia de que Agar haya orado. ¿Por qué habría orado cuando está huyendo de él?
Pero Dios, ¿qué sí escucha? Su aflicción, su dolor. Y Dios escucha tanto las lágrimas como las oraciones. Y escuchen, amados, Dios escucha tu sufrimiento. Dios escucha tu dolor. Dios escucha lo que hay dentro de ti, de lo más profundo de tu corazón. Tus suspiros exhaustos cuando te sientes agotada o agotado por la situación que estás viviendo. Preguntas sin respuestas. Dios escucha tu aflicción. Salmo 56:8 dice: has contado mis lanzamientos, pon mis lágrimas en tu botella. ¿No están en tu libro? Y Dios le dijo que le iba a dar a su hijo el nombre de Ismael. ¿Saben qué significa Ismael? Dios ha oído. Y este hijo no fue un niño, tranquilo, fue un niño problema, ¿sí? Dice que es, ¿cómo es que dice? ¿Qué dice, perdón? Hombre fiero, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo esto? De carácter fuerte, testarudo, como un burro, ¿sí? Y a pesar que esto fue algo difícil para ella cada vez que nombraba el nombre de Ismael, escuchaba esa palabra que decía: y Dios ha oído, Dios me ha escuchado. Cada vez que gritaba su nombre, le recordaba que Dios la escucha. Y debe haber momentos en su vida en que Agar dijo: Faraón no me cuidó, Abraham no me cuidó, Sara no me cuidó. Ahora sí he encontrado aquel que me cuida. ¿Y quién es? Dios. Y hubo una intervención divina en esta mujer. ¿Por qué? Porque Dios ve a todas las personas. Versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Y un hombre muy conocido en la historia, Charles Spurgeon, tiene algunas palabras maravillosas sobre esto, y quiero parafrasearlo de esta manera: Dios te ve tanto como si no hubiera nadie más en el mundo a quien mirar. La gente infinita de Dios es capaz de captar 1.000.000 de objetos a la vez, y sin embargo fijarse tanto en uno como si no hubiera nada más que ese. Dios te mira tanto como si en todo el espacio no hubiera otra criatura más que tú. ¿Podemos entender esto? Y supongamos que las estrellas se borraran en la oscuridad. Supongamos que los ángeles están muertos. Imaginar que todos los espíritus glorificados en el cielo se han ido y tú te quedas solo. Eres la última persona y ahí está Dios mirándote. Dios te mira como si fueras el único ser que sus manos habían creado. Eres el objeto particular de su atención en este y en cada momento. Así que a pesar que otras personas no nos vean, o nos vean con desprecio, nos vean con rechazo, Dios te ve y conoce tu aflicción, conoce tu dolor y te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Y es fascinante ver cómo esta mujer, Agar, después que escuchó la promesa, dice en otra versión: será como un asno montés de hombre, su mano contra todos y las manos de todos contra él. Fuertes palabras.
Y esta mujer sabía lo que le venía. Y los padres saben qué es ver el reflejo de las luchas de sus hijos en nosotros mismos como padres. Y yo veo que Agar vio en Ismael ese reflejo de ella misma. Una mujer que huyó, pero que Dios fue y la buscó. Y con esto voy terminando. Su gracia, es suficiente para ti. Versículo 15. Y Agar dio a luz a un hijo de Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Y la obediencia a Dios significaba vivir con dificultades, vivir en un lugar donde no quería estar. Y cuando Agar regresa, hubo más problemas con Sara. Estas dos mujeres nunca se llevaron bien. Cuando nace Ismael, Agar enfrenta el enorme desafío de criar a un hijo con el temperamento de un burro salvaje. Y al final ella se queda sola. Y esta no es una historia que dice, y terminaron todos como felices y para siempre. No lo hicieron. Porque las cosas de felices para siempre, ¿a qué pertenecen? A los cuentos de hadas, ¿sí? Y a veces creemos vivir en un cuento de hadas. Y las películas de Hollywood en la década de los 30 hablaban mucho de felices para siempre. Pero ahora Hollywood ya ha entendido que no hay un felices para siempre. Porque el mundo no funciona de esa manera. La Biblia habla de un mundo real, de continuas dificultades. Dificultades que enfrentan madres solteras, esposas confusas, padres imperfectos, hijos con problemas. Y el mensaje no es ven a Jesús y tu vida va a ser como feliz y para siempre. No lo es. El mensaje es bástate mi gracia. Y si vienes a Jesús hoy, encontrarás que su gracia es suficiente para cada uno de nosotros. Y viviendo en el abandono emocional, en la herida espiritual, pero en ello podemos experimentar la gracia de Dios. Y esa es suficiente para nuestra vida. Y les hablo a algunos que tal vez se han sentido emocionalmente abandonados por su pareja, por su familia, por su iglesia. Algunos que se han sentido espiritualmente heridos porque llegaron a alguien y le contaron y desnudaron su corazón referente a lo que estaban viviendo, y esta persona lo que hizo fue contarle a otras personas diciendo que vamos a orar por ti, y se formó un conflicto. Y aquellas personas que se han sentido emocionalmente abandonadas y heridas espiritualmente, hoy les digo que las Escrituras nos dicen que somos profundamente amados por Dios. Porque Él te ve, Él te conoce y escucha tu aflicción. Y envía a su Hijo para buscarnos y salvarnos. Y por su gracia, hoy estamos en este lugar. Solo por su misericordia y su bondad. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos muestra una familia imperfecta. Una familia que esperaba tu promesa, una familia de fe, pero una familia que se equivoca, como muchas veces lo hemos hecho nosotros.
Y gracias porque a pesar de nuestros errores, tú nos ves, tú nos buscas y tú haces todo lo posible para ir nuevamente a ti. Gracias, Señor, por permitirnos ser parte de una comunidad de fe, llena de errores, llena de personas imperfectas, con el único deseo de aprender cada día más de ti, de tomar buenas decisiones en nuestra vida, de glorificar tu nombre cada domingo que venimos y cantamos y expresamos a través de una canción lo que hay en mi corazón. No somos una iglesia perfecta, Dios. Y tal vez a algunos Dios les está diciendo: vuelve a tu iglesia, vuelve al lugar donde necesitas crecer, aprender. Necesitas estar en un lugar donde también te sientas amado o amada. Y van a seguir habiendo errores, sí, problemas, sí. O vuelve a tu hogar, vuelve a tu trabajo, vuelve a las personas que amas. A pesar que no sea fácil, a pesar que haya sufrimiento, dolor, pero Dios, tú escuchas nuestra aflicción, tú escuchas nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Tú estás allí, Señor, y te damos muchas gracias, porque eres tú quien nos busca, nos restaura. Y gracias por las promesas que podemos encontrar en las Escrituras, donde nos permiten seguir adelante a pesar de las adversidades que se presenten en este mundo. Gracias por esta historia de Agar. No es una historia fácil, no es una historia cómoda, pero es una historia que está en la Biblia y podemos aprender de ella. Y tal vez algunos podemos identificarnos con esta mujer y saber que ella encontró esperanza en ti y podemos encontrar esperanza en ti. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo, quien vino a la cruz a buscar lo que se había perdido, nuestras vidas. Y hoy te damos muchas gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dentro de 8 días vamos a ver la historia de Ismael, ¿sí? Vamos a ver la perspectiva de Ismael como hijo, ¿sí? Ya vimos a Abraham, Sara, Agar y vemos a Ismael. Miércoles nos vemos de manera virtual y el domingo nuevamente con la serie de Fe para Familias Imperfectas. Que Dios les bendiga y una buena semana.